Observa tu propia experiencia en este momento. ¿No sientes una división constante entre tú y el mundo, entre tus pensamientos y tu ser, entre lo que eres y lo que crees que deberías ser? Esta división, esta separación fundamental que experimentamos, no es solo un problema filosófico abstracto, es la raíz misma del sufrimiento humano. Hay una crisis en la conciencia humana que demanda una revolución radical. No una revolución política o social, sino una mutación fundamental en la manera en que percibimos la realidad. Esta crisis no está ahí afuera en el mundo, sino aquí, en la estructura misma de nuestra percepción. ¿Has notado que vives en un constante conflicto interno? Entre lo que sientes y lo que piensas que deberías sentir, entre quién eres y quién crees que deberías ser, entre tu experiencia directa y las ideas que tienes sobre esa experiencia. Este conflicto consume una cantidad enorme de energía vital, energía que podría estar disponible para una percepción completamente diferente. La tradición espiritual y filosófica ha hablado durante milenios sobre la dualidad como el problema fundamental de la existencia humana. Pero, ¿qué es exactamente esta dualidad? ¿Y existe realmente, o es una construcción mental que hemos heredado sin cuestionarla? Observa tu experiencia ahora mismo. Cuando miras a tu alrededor, ¿no hay una sensación inmediata de que tú estás aquí observando eso que está allá? Esta división entre el observador y lo observado parece tan natural, tan obvia, que nunca la cuestionamos. Pero, ¿es real esta división? El conflicto que experimentas diariamente surge precisamente de esta aparente separación. Te enfadas, y luego hay alguien que dice, no debería estar enfadado. Sientes miedo, y aparece alguien que dice, debería ser valiente. Pero ¿quién es este alguien que juzga, que evalúa, que constantemente está en conflicto con lo que es? Esta no es una pregunta teórica, es la pregunta más práctica que puedes hacerte, porque la respuesta tiene el poder de transformar radicalmente tu experiencia de la vida. Cuando comprendes la naturaleza ilusoria de esta división, algo extraordinario sucede. El conflicto cesa. Pero no nos adelantemos. Primero debemos explorar completamente cómo surge esta aparente dualidad, cómo se mantiene y por qué es tan convincente. Solo entonces podremos ver más allá de ella hacia una percepción completamente diferente. Examinemos cuidadosamente cómo el pensamiento crea la ilusión de la separación. Cuando dices, estoy enfadado, ¿qué está realmente sucediendo? Hay una experiencia energética que llamamos enfado, y simultáneamente hay una sensación de ser alguien que está experimentando ese enfado. Esta división parece tan natural que nunca la cuestionamos. Pero observa más de cerca. ¿Puedes encontrar realmente a este alguien que está enfadado, separado del enfado mismo? ¿O es el enfado simplemente una modificación de la conciencia, una forma que toma la experiencia en este momento? El pensamiento ha creado una entidad ficticia llamada yo, y luego proyecta esta entidad como si fuera separada de la experiencia. Pero esta entidad no tiene existencia independiente. Es simplemente una construcción mental, una historia que nos contamos sobre nosotros mismos. ¿Por qué es importante comprender esto? Porque mientras creas que existe un tú separado de tus experiencias, estarás en conflicto constante. El tú querrá cambiar la experiencia, controlarla, mejorarla. Pero este mismo esfuerzo de control crea resistencia, y la resistencia es conflicto. Considera la violencia, por ejemplo. Hay momentos en los que surge violencia en tu sistema, tal vez irritación, ira o incluso rage. Inmediatamente, aparece una voz que dice, la violencia está mal, debo ser pacífico. Así nace la dualidad, violencia versus no violencia. Pero observa lo que realmente está sucediendo. La violencia es un hecho en este momento. La no violencia es una idea, un concepto mental, un ideal proyectado por el pensamiento. Estás intentando reemplazar un hecho con una idea, lo real con lo irreal. ¿No ves la futilidad de esto? Mientras persigues el ideal de la no violencia, sigues siendo violento. El mismo acto de rechazar la violencia es violencia. Es violencia contra la violencia. Es una guerra interna que nunca puede ser ganada. La tradición espiritual
ha hablado mucho sobre trascender los opuestos, ir más allá de la dualidad. Pero, ¿cómo puedes trascender algo que no existe realmente? Los opuestos son construcciones mentales. No hay opuesto real al enfado, al miedo, a la tristeza. Solo hay lo que está presente en cada momento. ¿Cuál es entonces la alternativa? En lugar de crear un opuesto a lo que experimentas, puedes simplemente estar presente con lo que es, sin juzgarlo, sin intentar cambiarlo, sin crear una historia sobre ello. Esto requiere una revolución completa en tu manera de relacionarte con la experiencia. En lugar de ser alguien que tiene experiencias, descubres que eres la experiencia misma. No hay un experimentador separado de lo experimentado. Ahora llegamos al corazón práctico de esta exploración. ¿Cómo puedes observar sin crear división? ¿Cómo puedes ver sin separar al vidente de lo visto? Esta no es una pregunta filosófica, es una investigación práctica que puedes realizar ahora mismo. Primero, comprende que la observación ordinaria siempre involucra división. Cuando observas tu enfado, por ejemplo, hay una sensación de estar aquí, observando el enfado que está allá. Esta división es creada por el pensamiento, que inmediatamente categoriza, etiqueta y juzga la experiencia. Pero hay una forma completamente diferente de observar. Es observar sin el observador. Esto significa observar sin la sensación de ser alguien que está observando. Suena paradójico, pero es perfectamente natural una vez que comprendes cómo funciona. Prueba esto ahora. Observa cualquier sonido presente en tu entorno. Inicialmente, hay una sensación de tú escuchando el sonido. Pero si te relajas completamente en la experiencia, ¿puedes notar que no hay realmente un escuchador separado del sonido? Solo hay escuchar. El sonido no está allá afuera, siendo escuchado por alguien aquí dentro. Hay simplemente la experiencia unificada del sonido surgiendo en la conciencia. El escuchador y el sonido son uno. Aplica ahora esta misma metodología a tus estados internos. Cuando surge miedo, en lugar de pensar, tengo miedo, simplemente permite que haya conciencia del miedo. No te posiciones como alguien que está experimentando miedo. Simplemente deja que el miedo sea una modificación de la conciencia, como las olas son modificaciones del océano. ¿Notas la diferencia? Cuando no hay un tú separado del miedo, no hay conflicto. El miedo simplemente surge, permanece el tiempo que permanece, y se disuelve naturalmente. No hay nadie intentando deshacerse de él, y por lo tanto no hay resistencia. Esta es la clave. La resistencia surge solo cuando hay una sensación de separación. Cuando crees que eres alguien que está experimentando algo desagradable, naturalmente quieres alejarte de ello. Pero cuando reconoces que eres la experiencia misma, no hay a dónde ir. Ahora, esta metodología requiere práctica, no porque sea difícil, sino porque el hábito de crear separación está muy arraigado. Hemos sido condicionados desde la infancia a pensar en términos de yo y mi experiencia. Este condicionamiento debe ser visto claramente antes de que pueda disolverse. Observa cómo, momento a momento, el pensamiento crea esta división. Surge una sensación en el cuerpo e inmediatamente aparece el pensamiento. Tengo una sensación. Surge una emoción y aparece. Estoy sintiendo esto. Surge un pensamiento y aparece. Estoy pensando. ¿Puedes ver cómo cada uno de estos, tengo, estoy, mi, crea una separación artificial? En realidad, no tienes sensaciones, eres sensación. No tienes emociones, eres emoción. No tienes pensamientos, eres pensamiento. O más precisamente, eres la conciencia en la que todas estas experiencias surgen. La observación sin división no es una técnica que puedas perfeccionar gradualmente. Es más bien un reconocimiento súbito de lo que ya es cierto. Es como darse cuenta de que has estado buscando las gafas que llevas puestas. Una vez que lo reconoces, la búsqueda termina instantáneamente. Este reconocimiento puede suceder en cualquier momento, con cualquier experiencia. Cuando surge dolor emocional, en lugar de contracte automáticamente en la historia de mi dolor, puedes relajarte en la experiencia pura del dolor. Cuando lo haces,
descubres que el dolor no te pertenece a ti. Tú perteneces al dolor. Eres el espacio en el que el dolor aparece. Exploremos ahora cómo esta comprensión puede transformar completamente tu experiencia de las relaciones, las emociones y los desafíos diarios. Esta no es filosofía abstracta, es una revolución práctica en la manera de vivir. En las relaciones, la mayoría del conflicto surge de la creencia en la separación. Crees que eres una persona separada relacionándote con otra persona separada. Desde esta perspectiva, naturalmente surgen expectativas, demandas, intentos de control. Quieres que la otra persona sea diferente, que actúe de manera diferente, que te trate de manera diferente. Pero cuando reconoces que no hay separación fundamental, toda la dinámica cambia. Ya no hay tú y ellos. Hay simplemente conciencia experimentando diferentes formas, diferentes expresiones. La otra persona no es otra en el sentido último. Es otra forma de la misma conciencia que tú eres. Esto no significa que desaparecen las diferencias aparentes o que todos somos literalmente la misma persona. Significa que la sensación de separación fundamental, que es la raíz del conflicto, se disuelve. Desde esta perspectiva, la compasión surge naturalmente, no como un ideal moral, sino como el reconocimiento de la unidad fundamental. En relación con las emociones, esta comprensión es revolucionaria. Normalmente, cuando surge una emoción intensa como tristeza, miedo o ira, hay una lucha inmediata. Parte de ti quiere sentir la emoción, otra parte quiere deshacerse de ella. Esta división interna crea sufrimiento adicional sobre el sufrimiento primario. Pero cuando comprendes que no hay un tú separado de la emoción, esta lucha cesa. La tristeza simplemente es lo que está presente. No hay nadie que deba lidiar con ella, cambiarla o trascenderla. Simplemente está siendo experimentada por la conciencia. Paradójicamente, cuando cesa la resistencia a la emoción, ésta se mueve naturalmente a través de ti. Las emociones son energía en movimiento. Solo se quedan atascadas cuando hay resistencia, cuando hay alguien que intenta controlar el flujo natural. En el trabajo y en situaciones desafiantes, esta comprensión te libera del drama personal. Cuando surge estrés, en lugar de identificarte con él, simplemente permites que el estrés sea una experiencia temporal en la conciencia. No hay nadie que deba lidiar con el estrés, simplemente está siendo experimentado. Esta perspectiva no te hace pasivo o indiferente. Al contrario, te libera para responder de manera más clara y efectiva. Cuando no hay un yo defendiendo, protegiendo o intentando impresionar, hay espacio para la inteligencia natural y la acción apropiada. Considera el dolor físico. Normalmente, cuando surge dolor, hay una contracción inmediata. Mi dolor. ¿Cuánto tiempo durará? Swing. ¿Cómo puedo detenerlo? Esta contracción mental añade sufrimiento al dolor físico. Pero cuando permites que el dolor simplemente sea una experiencia en la conciencia, sin un tú que lo posea o lo resista, incluso el dolor físico se transforma. En la toma de decisiones, esta comprensión elimina la agonía de la elección. Normalmente, hay un tú que debe elegir entre opciones, pesando pros y contras, temiendo tomar la decisión equivocada. Pero cuando no hay un decisor separado, las decisiones surgen naturalmente de la inteligencia total de la situación. El miedo al futuro y el arrepentimiento por el pasado pierden su poder cuando no hay un tú separado que deba protegerse o mejorarse. El futuro y el pasado son construcciones mentales que existen solo en el presente. Cuando vives desde la unidad, vives naturalmente en el presente, porque es el único lugar donde la vida realmente está sucediendo. Llegamos ahora a la síntesis de toda esta exploración. Cuando la ilusión de la separación se disuelve, ¿qué queda? ¿Cómo es la vida cuando no hay un tú separado de la experiencia? Lo que queda es extraordinariamente ordinario. Es la vida tal como siempre ha sido, pero sin la sobrecarga del drama personal. Es la misma conciencia, las mismas experiencias, pero sin la sensación de ser alguien a quien le están sucediendo. Esta no es una experiencia mística especial,
Es la condición natural de la conciencia, cuando no está oscurecida por la creencia en la separación. Es tan natural como el agua siendo húmeda o el fuego siendo caliente. Desde esta perspectiva, los problemas no desaparecen mágicamente, pero pierden su carga emocional. Los desafíos prácticos siguen necesitando soluciones prácticas, pero no hay un tú que deba cargar con el peso del mundo. La paz que surge no es la ausencia de movimiento, sino la presencia de una quietud fundamental que permanece inalterada sin importar lo que esté sucediendo en la superficie. Es como el océano profundo que permanece inmóvil incluso cuando hay tormentas en la superficie. Esta comprensión no se puede forzar o practicar hacia la existencia. Solo puede ser reconocida. Es como reconocer que siempre has estado mirando a través de gafas coloreadas. Una vez que lo reconoces, las gafas simplemente se caen. El reconocimiento puede suceder gradualmente o instantáneamente. Puede venir a través de la investigación intelectual, a través de la práctica espiritual, o puede surgir espontáneamente en un momento de crisis o de quietud profunda. Pero es importante comprender que no hay nada que lograr. No hay un estado especial que alcanzar. La unidad que buscas ya es tu naturaleza. La separación que intentas superar nunca fue real. Es como despertar de un sueño y darse cuenta de que las amenazas en el sueño nunca fueron reales. Esta comprensión transforma todo sin cambiar nada. Sigues siendo la misma persona, con la misma historia, las mismas responsabilidades, pero ya no hay un tú separado cargando con todo esto. Hay simplemente vida viviéndose a sí misma a través de esta forma particular. La invitación, entonces, no es convertirse en alguien diferente, sino reconocer lo que ya eres. No es lograr la iluminación, sino despertar del sueño de la separación. No es trascender la humanidad, sino reconocer la divinidad que ya eres. Esta revolución en la percepción está disponible ahora mismo. No requiere años de práctica o circunstancias especiales. Requiere solo la voluntad de cuestionar la creencia más fundamental, que eres alguien separado de la vida misma. ¿Estás listo para esta investigación? ¿Estás dispuesto a soltar la identidad familiar pero limitante del tú separado? La puerta está siempre abierta. La invitación siempre está presente. Solo necesitas el coraje de caminar a través de ella. En este momento, mientras escuchas estas palabras, puedes notar que no hay realmente un escuchador separado de las palabras. Solo hay escuchar. Solo hay conciencia siendo consciente de sí misma. Esta es tu naturaleza verdadera, y siempre ha sido así. La revolución no está en el futuro, es ahora, no está en otro lugar. Es aquí. No la logra otra persona. La logras tú, reconociendo que nunca hubo un tú separado que necesitara lograr algo. Hay solo esto, la vida siendo vivida, la conciencia siendo consciente, la existencia existiendo, y tú eres eso. Observa cómo esta comprensión se profundiza cuando la llevas a las situaciones más desafiantes de tu vida. Cuando enfrentas la pérdida de un ser querido, normalmente hay un tú que está sufriendo la pérdida de ellos. Pero cuando reconoces la unidad fundamental, ¿qué se pierde realmente? La forma ha cambiado, pero la esencia permanece. El amor que compartías no desaparece, simplemente toma una forma diferente. Esta no es consolación filosófica, es el reconocimiento directo de que el amor nunca fue tuyo o de ellos. El amor es la naturaleza misma de la conciencia. Las formas aparecen y desaparecen en esta conciencia, pero la conciencia misma, que es amor, permanece intacta. En los momentos de enfermedad o dolor intenso, esta perspectiva revela algo extraordinario. El cuerpo puede estar experimentando malestar, pero cuando no hay un tú separado que deba lidiar con ello, el sufrimiento se reduce dramáticamente. Hay dolor físico, pero no hay sufrimiento psicológico añadido. No hay una historia sobre lo injusto que es, sobre cómo esto no debería estar pasando. Cuando te enfrentas al envejecimiento, la perspectiva cambia completamente. Normalmente hay terror ante la pérdida de capacidades, la aproximación de la muerte, el deterioro del cuerpo. Pero cuando reconoces que nunca fuiste realmente el cuerpo, que eres la conciencia en la que el cuerpo aparece,
el envejecimiento se convierte simplemente en otra transformación natural. La muerte misma pierde su aguijón cuando no hay un alguien separado que pueda morir. Lo que tú realmente eres no puede morir, porque nunca nació. Eres la conciencia eterna en la que todas las formas aparecen y desaparecen. Los cuerpos nacen y mueren, pero la conciencia permanece. En el ámbito del dinero y la seguridad material, esta comprensión libera de la ansiedad constante. Normalmente hay un tú que debe asegurar el futuro, acumular riqueza, protegerse contra la incertidumbre. Pero cuando reconoces que eres la vida misma, confías naturalmente en que la vida se cuidará de sí misma a través de ti. Esto no significa volverse irresponsable o pasivo. Significa actuar desde la inteligencia total de la situación, en lugar de desde el miedo y la ansiedad. Las decisiones financieras se toman con claridad, no desde la desesperación o la codicia. En relación con el propósito y el significado de la vida, la búsqueda tradicional se transforma completamente. Normalmente hay un tú buscando tu propósito, tratando de descubrir qué se supone que debes hacer con tu vida. Pero cuando reconoces que eres la vida misma, el propósito se vuelve obvio. Expresar la vida plenamente a través de esta forma particular. No hay un propósito que debas descubrir ahí afuera. Tu propósito es ser completamente lo que eres en cada momento. Si eres maestro, sé completamente maestro. Si eres padre, sé completamente padre. Si eres artista, sé completamente artista. Pero hazlo sin la sensación de ser alguien separado desempeñando un papel. En el trabajo creativo, esta comprensión revela la verdadera fuente de la creatividad. Normalmente hay un tú tratando de ser creativo, luchando con el bloqueo del escritor, preocupándote por si tu trabajo será apreciado. Pero la verdadera creatividad surge cuando no hay un creador separado. Cuando te apartas del camino, la creatividad fluye naturalmente a través de ti. Los grandes artistas, músicos y escritores a menudo describen momentos en los que algo trabajó a través de ellos. Momentos en los que se sintieron como canales más que como creadores. Esto es lo que sucede cuando la ilusión del creador separado se disuelve temporalmente. En el servicio a otros, la motivación se purifica completamente. Normalmente ayudas a otros para sentirte bien contigo mismo, para construir una identidad como persona bondadosa, o porque sientes que deberías hacerlo. Pero cuando no hay un tú separado que pueda ganar algo, el servicio surge naturalmente de la compasión, que es simplemente el reconocimiento de que no hay otros separados. Esta compasión no es emocional o sentimental, es práctica e inteligente. Ves el sufrimiento y respondes apropiadamente, no porque seas una buena persona, sino porque el sufrimiento está apareciendo en tu propia conciencia. Es tan natural como mover la mano cuando el pie está en peligro. En momentos de éxito y logro, esta perspectiva te protege de la inflación del ego. Normalmente el éxito alimenta la sensación de ser alguien especial, alguien separado que ha logrado algo. Pero cuando reconoces que eres la vida misma, el éxito se experimenta simplemente como la vida expresándose exitosamente a través de esta forma. No hay nadie que pueda apropiarse del éxito, así como no hay nadie que deba cargar con el fracaso. Tanto el éxito como el fracaso son movimientos temporales en la conciencia, como nubes que pasan por el cielo. En los momentos de soledad profunda, descubres algo extraordinario. La soledad surge solo cuando hay un tú separado, que se siente desconectado de otros. Pero cuando reconoces tu verdadera naturaleza, la soledad se revela como imposible. ¿Cómo puede la conciencia estar sola cuando todo aparece dentro de ella? La soledad se transforma en solitud, que es completamente diferente. La solitud es la plenitud de estar solo consigo mismo, reconociendo que este sí mismo incluye todo. En la solitud no hay sensación de carencia o de necesitar algo externo para sentirse completo. Cuando te enfrentas a la crítica o al rechazo, la herida psicológica se disuelve. Normalmente hay un tú con una imagen de sí mismo que puede ser dañada por las palabras o acciones de otros. Pero cuando no hay una imagen separada que proteger, las críticas simplemente surgen y pasan como cualquier otro fenómeno en la conciencia. Esto no significa volverse insensible o indiferente.
significa responder apropiadamente sin el drama del ego herido. Si la crítica contiene verdad útil, puede ser integrada. Si no, simplemente pasa sin dejar huella. En los momentos de gran alegría y celebración, la experiencia se intensifica paradójicamente. Normalmente hay un tú tratando de aferrarse a la alegría, temiendo que termine. Pero cuando no hay nadie aferrándose, la alegría puede fluir plenamente. Se experimenta más intensamente porque no hay resistencia, no hay miedo a su final. La alegría se reconoce como la naturaleza fundamental de la conciencia. No es algo que sucede a ti, sino algo que tú eres. Es la conciencia regocijándose en su propia existencia. En la práctica espiritual misma, esta comprensión revoluciona todo. Normalmente hay un tú tratando de alcanzar la iluminación, practicando para mejorar espiritualmente. Pero cuando reconoces que ya eres lo que buscas, toda la práctica se transforma. Y ya no meditas para lograr algo. Meditas como una expresión natural de lo que eres. Ya no estudias enseñanzas espirituales para aprender algo nuevo. Las estudias como un reconocimiento de lo que siempre has sabido. La práctica se convierte en celebración más que en búsqueda. En los momentos de confusión y incertidumbre, descubres que no necesitas saber todo. Normalmente hay un tú que debe tener todo resuelto, que debe entender y controlar la situación. Pero cuando reconoces que eres la inteligencia misma de la vida, puedes relajarte en el no saber. El no saber se convierte en una forma de sabiduría. Es la humildad de reconocer que la mente individual no puede comprender la totalidad de la vida. Pero cuando no hay una mente separada que deba comprender, la inteligencia total está siempre disponible. En los desafíos más extremos, crisis existenciales o momentos de desesperación total, esta comprensión se revela como el refugio último. Cuando todo lo que creías que eras se desmorona, cuando todas las identidades fallan, lo que queda es indestructible. Es en estos momentos de total rendición cuando la verdad se revela más claramente. Cuando no hay nada más a lo que aferrarse, cuando todas las estrategias del ego han fallado, la realidad desnuda se hace evidente. Eres aquello que permanece cuando todo lo demás se ha ido. Esta comprensión no es teórica. Se prueba en el fuego de la experiencia humana más intensa. Es en los momentos más desafiantes cuando su verdad se hace más evidente. Es fácil sentirse espiritual en un retiro silencioso, pero la verdadera prueba viene en medio del caos de la vida ordinaria. Y es precisamente ahí donde esta comprensión muestra su poder práctico. No es una filosofía para ser contemplada en momentos de ocio, sino una realidad para ser vivida en cada momento, especialmente en los más difíciles. La invitación final es reconocer que este momento, exactamente como es la perfecta expresión de lo que eres. No necesitas un momento diferente, una comprensión más profunda, o una experiencia más espiritual. Este momento, con todos sus desafíos e imperfecciones aparentes, es la manifestación perfecta de la conciencia que eres.